Muy buenos días, tengan todos, hermanos, hermanas, aquí presentes en el templo y también aquellos que nos están escuchando en casa. Es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y antes de empezar, quisiera añadir un pequeñito anuncio. Ahora está viendo los anuncios y la célula virtual, bueno, ahí está anunciada para mayo, pero en el mes de junio también estamos teniendo la célula virtual El Betel en su casa. Entonces, todos los jueves a las 7 de la noche están cordialmente invitados a conectarse. Ahí estamos compartiendo un poquito de la palabra del Señor, estamos orando unos por otros. Es un tiempo muy bonito de comunión también. Entonces, están cordialmente invitados para unirse este próximo jueves a las 7 de la noche. Como Esteban les ha venido anunciando, vamos a estar hablando un poquito acerca de la sabiduría. El libro de Proverbios es un libro riquísimo en el tema de la sabiduría y cómo no, si uno de sus autores, y quizás el que más escribió, ha sido conocido como el hombre más sabio de la tierra, porque precisamente le pidió al Señor sabiduría. Pero vivimos en tiempos bastante inciertos donde suceden cosas que en mi caso personal, yo no sé si seguir asombrándome o si ya debería más bien parar de asombrarme y dar por sentado las cosas que uno escucha. Recientemente, y posiblemente ustedes lo escucharon también, escuché un par de noticias que me llamaron mucho la atención y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo vamos a llegar? O sea, ¿hasta dónde va a llegar la humanidad en su grado, digamos, de, por así decirlo, desprecio por el sentido común y por el buen juicio? Una de las noticias, y como le digo, posiblemente usted la escuchó, fue de un artista italiano que vendió una escultura invisible. Así como usted lo escucha. ¿Qué es una cultura invisible? Bueno, el artista dio una explicación valiéndose ahí de la física cuántica y todo, y bueno, una explicación, digamos, pseudocientífica para, por supuesto, posiblemente darse más importancia. Pero eso, digamos, que una persona así diga, mire, ahí hay una escultura, solo que no se puede ver, pero créame que ahí está. Bueno, eso uno lo podría esperar, pero para mí lo más grave es que hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar 15,000 euros por esa escultura que no se ve. El artista hasta le dijo, eso sí, bueno, para que esté bien, tiene que tenerla en un contenedor de ciertas dimensiones, y la persona que compró entonces mandó a construir una urna o no sé qué de ciertas dimensiones. Y yo decía, Señor, esto debe ser una broma o algo así, pero no, la realidad es esa. Por otro lado, hace un par de días estaba leyendo otra noticia que en Madrid abrieron la primera carnicería vegetariana del mundo. Y yo decía, ¿qué es una carnicería vegetariana? Eso, si usted se acuerda del español y de las figuras del lenguaje, eso no es más que un oxímoron, ¿verdad? Eso es como decir una paz tormentosa o algo así. Pero hay gente que se cree, digamos, muy inteligente y piensa, bueno, hagamos una carnicería vegetariana. Carne o qué clase de vegetales venden ahí o alguna cosa mutante, pero es bastante extraño. Y eso se presenta en las noticias como las cosas, digamos, más normales. Entonces, como les digo, vivimos en una época donde el juicio, la razón, pues ya prácticamente no tienen ningún valor. Sin embargo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados precisamente a estar buscando la sabiduría que el Señor nos provee. Entonces quiero invitarle que vaya conmigo. Ahí mismo hemos estado leyendo el libro de Proverbios, pero vamos a brincar unos cuantos capítulos y vamos a estar meditando en el capítulo 8. Por supuesto, no en todo el capítulo, sino que vamos a estar meditando en los versículos del 12 al 21. Proverbios 8, del 12 al 21. Ahí va a estar proyectado en la nueva versión internacional y voy a permitirme leer para ustedes. Dice así, Proverbios 8, a partir del versículo 12 y hasta el 21. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo. A los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino,
Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Acá en este pasaje, en estos 10 versículos, estructuralmente podemos ver dos grandes temas, por supuesto, que están relacionados con la sabiduría y precisamente vamos a estar meditando acerca de ello. El primer bloque, digamos, el primer tema que se desarrolla aquí el autor, podríamos decir que se refiere a la sabiduría como la base de una sociedad ordenada y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Eso lo vamos a ver en los versículos del 12 al 16 y en los versículos restantes del 17 al 21 vamos a ver algunos dones materiales para quienes aman la sabiduría, pero empecemos desde el principio. Vamos al versículo 12 donde dice, yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Acá en este mismo capítulo se da un giro bastante interesante e incluso en los capítulos previos, en algunos de ellos, viene el autor hablando como si fuera un padre, hablándole a su hijo de que busque la sabiduría, pero en este caso particular, a partir del versículo 12, se da un giro interesante y la sabiduría se personifica. Eso es una figura literaria que quiere decir que se le dan cualidades de persona a algo que no es personal. En este caso, la sabiduría incluso se identifica a sí misma y por eso empieza diciendo yo, la sabiduría. Es decir, lo que vamos a escuchar a partir del versículo 12 es la sabiduría hablando, es decir, la sabiduría personificada. Y dice, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Aquí hay una relación muy importante entre la sabiduría y el buen juicio. La palabra prudencia que vemos ahí podríamos relacionarla con buen juicio y ve que la palabra que dice es convivo. Convivir, este verbo, lleva implícita la cercanía íntima. Y esto es muy importante, es una cercanía muy muy cercana, porque, por ejemplo, nosotros convivimos con nuestros compañeros de trabajo, tenemos cercanía con ellos, pero cuando estamos en la casa, con nuestra familia, esa es todavía una convivencia mucho más cercana con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, vivimos con ellos. Y aquí la sabiduría está precisamente diciendo, esa relación que tengo yo como sabiduría con la prudencia o con el buen juicio es una relación muy cercana y esto debe ser algo para nosotros muy importante porque precisamente debemos darnos cuenta que en estos tiempos inciertos, en estos tiempos donde literalmente se atenta contra la razón y el buen juicio, es importante saber que sí, la sabiduría y el buen juicio van de la mano. Y además, ambas requieren conocimiento. Por eso ella misma dice, y poseo conocimiento y discreción. La sabiduría, hay mucha gente que dice o la define como precisamente el conocimiento puesto en acción, por así decirlo. Uno necesita tener conocimiento para poder ser sabio. Ahora, no me refiero simplemente a conocimiento intelectual o conocimiento académico. Uno debe conocer aspectos de la vida, aspectos familiares. Sí, los aspectos académicos, intelectuales son una gran ayuda, pero lo cierto del caso es que podemos resumir todo tipo de conocimiento, es importante y es necesario para la sabiduría y el buen juicio. Entonces aquí, en este versículo, una de las cosas más importantes es saber y nosotros tener presentes que hay una relación muy estrecha, muy cercana entre sabiduría y buen juicio. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Cuando tenemos sabiduría, vamos a tener buen juicio, vamos a tener prudencia, vamos a tomar buenas decisiones. Un principio que yo trato de enseñarle a mis hijos todo el tiempo y todo el tiempo se los estoy repitiendo y ellos se lo pueden decir de memoria, yo les digo, malas decisiones siempre traen malas consecuencias. Y esto es algo relacionado. Cuando nosotros no usamos la sabiduría, cuando nosotros no somos sabios a la hora de tomar decisiones, como decía Esteban, nosotros tomamos decisiones diariamente, desde las más triviales como qué camisa me voy a poner hoy, hasta decisiones que afectan la familia, afectan nuestro futuro, afectan muchas cosas. El chico o la chica que van a ingresar a la universidad, ¿qué voy a estudiar? ¿Voy a ser abogado? ¿Voy a ser maestro? ¿Voy a ser doctor? ¿Voy a ser ingeniero? ¿O voy a buscar una carrera técnica más bien y me voy a especializar en electrónica o en telecomunicaciones o cosas así por el estilo? Esos son decisiones que incluso tienen una trascendencia más allá del momento. Entonces, nosotros como creyentes, cuando permitimos
que la sabiduría habita en nosotros, entonces, precisamente como esa sabiduría está estrechamente relacionada con el buen juicio, es muy probable que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida como creyentes, es decir, decisiones que glorifiquen a Dios. Pero la sabiduría sigue diciendo en el versículo 13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Aquí hay varios puntos muy importantes. Lo primero que dice, quien teme al Señor. Si usted se va más atrás en los proverbios, hay uno que dice, y creo que es en el capítulo 1, el temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué es el temor? El temor es reverencia y un respeto profundo por Dios. Cuando nosotros respetamos profundamente a Dios, cuando nosotros le reverenciamos profundamente, entonces le estamos temiendo y por lo tanto estamos adquiriendo sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría. Y entonces, ¿qué va a ser precisamente el resultado de que nosotros busquemos la sabiduría por medio del temor reverente al Señor? Nosotros, al igual que la sabiduría, debemos aborrecer lo malo. Y este es un reto precisamente en el tipo de sociedad en que vivimos. Y ya precisamente no solo en la sociedad costarricense, o sea, la sociedad global, mundial, es una sociedad donde prácticamente y de manera abierta se reverencia todo aquello que es malo. Entonces, las cosas que a uno le escandalizaban hace 20 años atrás, ahora son tan comunes y son tan comunes que la misma televisión, los mismos medios lo promueven abiertamente sin ningún tipo de restricción. Entonces, nosotros como creyentes debemos tomar una posición que debería ser radical. Ahora, cuando uno toma posiciones radicales en la vida, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Normalmente uno tiene y debe afrontar consecuencias de algún tipo, porque eso es nadar contra corriente, eso es ir contra la sociedad y sus enseñanzas. Pero de acuerdo con la Biblia, nosotros debemos aborrecer lo malo porque tememos al Señor. Y ahora, aborrecimiento es eso, o sea, no es solo, digamos, que uno piense, sí, eso que están haciendo es malo. Aborrecer es un verbo que es bastante, digamos, rudo, en el sentido que es un sentimiento muy profundo. El aborrecimiento es un odio muy profundo y nosotros de esa manera deberíamos tratar a lo malo. Aquí vean que estamos enfocados o la sabiduría en ningún momento se aboca en las personas. Parte del discurso moderno es que uno odia a las personas cuando uno, digamos, va en contra de sus creencias. ¿Por qué? Porque lamentablemente también ha pasado que se ha relacionado estrechamente lo que una persona es con lo que cree. Eso no es así, pero lamentablemente es lo que se enseña. Entonces, claro, cuando usted está en contra de lo que alguien piensa o lo que alguien siente o lo que alguien cree, entonces usted está en contra de esa persona. Eso no es correcto, no es cierto, pero es lo que se cree nuevamente. Sin embargo, nosotros debemos ser firmes como creyentes y aborrecer todas las cosas que son malas a los ojos del Señor. Ahora, nosotros cómo sabemos qué es lo malo? Por supuesto, la misma palabra nos enseña. ¿Y por qué? Porque la base de todo lo malo es precisamente el orgullo y la arrogancia. Como dice ahí, vean que la sabiduría primero dice que aborrece lo malo, pero después hace un énfasis en dos aspectos puntuales. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, digamos, como principio o como base de lo que es malo. ¿Por qué? Porque básicamente el orgullo y la arrogancia son, por así decirlo, la madre de toda la maldad. Si usted se va a estudiar Génesis, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Qué fue lo que sucedió en la caída? Lo que sucedió es que Adán y Eva, de una manera arrogante y orgullosa, le dijeron a Dios, ¿sabe qué, Dios? Usted nos dio estas instrucciones, pero nosotros creemos que usted con esas instrucciones nos está haciendo infelices, nos está haciendo miserables, no nos está permitiendo disfrutar la vida. Entonces, nosotros preferimos no hacerle caso, sino que decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Y eso fue lo que lamentablemente sucedió. Eso es, ¿qué motivó a Adán y Eva a tomar esa pésima decisión? Orgullo y arrogancia. Incluso yendo más atrás, algunos teólogos le llaman a esto el pecado original. ¿Dónde empezó todo el mal? ¿Qué fue lo que hizo Satanás, el ángel en aquel momento, para ser expulsado de la gloria de Dios? Precisamente fue el orgullo y la arrogancia. ¿Cómo es que yo soy el ángel más importante y a mí nadie me adora? Orgullo, arrogancia, esas son
las bases, los fundamentos de todo lo que es malo. Y nosotros debemos aborrecer estas cosas de la misma manera en que Dios los aborrece. La arrogancia, el orgullo, estos dos vicios, lo que sucede es que, ¿por qué son la base de todo el mal? Porque rehúsan precisamente someterse a la autoridad. Satanás tenía a Dios por su autoridad suprema y él dijo, no, yo ya no quiero, yo debo ser como Dios y yo debo recibir adoración también. Plum, tuvo su caída, pero ¿qué fue lo que lo motivó? El orgullo y la arrogancia. Adán y Eva, engañados también por el mismo diablo que les dice, el día que ustedes coman de eso, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ser como Dios. O sea, lo mismo que él quería, Flum viene y se lo dice a los seres humanos y entonces van Adán y Eva, claro, y si yo quiero ser como Dios y puedo ser como Dios, entonces ¿para qué le voy a hacer caso? Y va y toman el fruto que Dios les había prohibido abiertamente. Entonces, es importante que nosotros, por temor al Señor, por reverencia, por ese respeto profundo a Dios, aborrezcamos lo malo, empezando por el orgullo y la arrogancia. Y la sabiduría menciona un par de cosas más aquí. Dice la mala conducta y el lenguaje perverso. La mala conducta y el lenguaje perverso lo que buscan es precisamente anular el orden ético y moral establecido por Dios. Y esto me recuerda a mí, si usted va a su Biblia y lee el capítulo 5 de Isaías, Isaías viene en el capítulo 5 lamentando y se dice, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Y en un momento él dice, ay de aquellos a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso lamentablemente es lo que está pasando en nuestra sociedad moderna. Todo aquello que se consideraba como algo bueno, como algo digno de respeto, es ahora considerado como malo, como basura por parte de la sociedad. Y por el contrario, todas aquellas cosas, como les decía, que nos escandalizaban hace años atrás, pues son las cosas que el mundo más valora, más le da un estatus súper alto y es lo más importante. Y yo digo, bueno, de verdad que estamos mal, pero bueno, nosotros como creyentes, como hijos del Señor, como pecadores renovados y regenerados, debemos estar conscientes y debemos permanecer firmes. Es cierto, es difícil ir contra la sociedad, pero nosotros estamos llamados a hacerlo de esa manera precisamente porque nosotros tenemos esa reverencia profunda por Dios, es decir, tenemos temor del Señor y eso es lo que nos da sabiduría. Entonces esto es algo muy importante que usted tenga ahí en su mente y lo medite. Ahora que Esteban decía ese llamado, nosotros debemos estar buscando la sabiduría y lo vamos a ver en un momento más, pero desde ya empiece a guardar eso en su corazón. La sabiduría para nosotros debería ser algo muy preciado que debemos estar buscando constantemente. De lo contrario, lo que va a pasar es que vamos a quedar expuestos a que el mundo nos envuelva en su rollo y nos lleve y nos haga caer también o incluso involucrarnos en cosas que atentan contra la palabra de Dios. Vean nuevamente, la mala conducta y el lenguaje perverso buscan anular el orden ético y moral de Dios. Y es que eso es importante. O sea, nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos que esa es nuestra norma de ética y moral. No es ni siquiera lo que nos dice la iglesia, o lo que nos dice el pastor, o lo que nos dijo papá y mamá. O sea, para nosotros, nuestra norma ética y moral es la palabra del Señor. Y basta con que usted ponga el televisor o ponga Netflix o ponga cualquier cosa y usted se dará cuenta que precisamente todo los medios de comunicación lo que buscan es poner aquellas cosas relacionadas con Dios como algo de segunda categoría, peor, como algo indeseable. Entonces, tengamos eso presente en nuestro corazón. En el versículo 14, la sabiduría sigue hablando y una vez que presenta estas cosas negativas, debemos rechazarlas, debemos aborrecerlas, porque vea que no solo rechazar, es que aborrecer es una palabra que es bastante profunda, es bastante grosera en el sentido de que es un sentimiento muy, muy profundo. Pero una vez que dice cuáles son las cosas que nosotros debemos rechazar, ella pone el ejemplo de las cosas que sí tiene y que nosotros debemos procurar también. Dice, míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Aquí es interesante porque el lenguaje que se usa en el idioma original tiene más que ver, cuando se habla de consejo y buen juicio,
tiene que ver con consejo político y militar que era, digamos, propio en el contexto de los reyes. Sin embargo, ¿qué es importante aquí para nuestra vida? Aunque nosotros no somos militares, ¿qué podemos aprender de esto? Hay un par de palabras aquí importantes. Dice, míos son el entendimiento y el poder. Estas dos cosas son importantes. Ya la sabiduría nos ha estado hablando desde el principio cómo está estrechamente relacionada con la prudencia o el buen juicio, cómo posee conocimiento y discreción. Y esto es una manera práctica también, o es una manera de poner en práctica ese conocimiento, esa discreción. Y precisamente el contexto militar es uno que ayuda eso. Uno de mis temáticas favoritas de series y de películas es todo aquello que está relacionado con la milicia. A mí me encanta la disciplina que muestran los soldados y digamos, los jefes militares. Siempre, por supuesto, habrá algún rebelde, alguien ahí que no hace las cosas bien, pero en general un soldado es una persona bastante disciplinada, que sigue instrucciones y que sigue las órdenes establecidas. Y yo a veces vacilo con los chicos y les digo, bueno, ojalá nosotros fuéramos, a veces cantamos, somos soldaditos, siervos del Señor, cantamos desde que estábamos chiquitillos, pero yo pienso, ¿de verdad tenemos la disciplina de un soldado para, para decir, estamos haciendo lo que el comandante en jefe nos está mandando a hacer? Pero lo importante aquí es hablar de entendimiento y el poder. El entendimiento nos sirve a nosotros para planear adecuadamente hacia el éxito, ya sea en nuestra vida espiritual, en nuestra vida material. Por eso yo les decía, la sabiduría es importante en las decisiones que tomamos en nuestra vida, desde las cosas más triviales, igual nuevamente, qué color de medias me voy a poner, hasta qué voy a estudiar en la universidad, con quién me voy a casar, en qué voy a trabajar una vez que salga de la universidad. Todas esas cosas traen implicaciones para la vida. Entonces, el entendimiento nos ayuda a planear adecuadamente para apuntar hacia el éxito. Es decir, si yo voy a estudiar una carrera universitaria, yo tengo que saber y tengo que planear que voy a tener que renunciar a algunas cosas, voy a tener que esforzarme, voy a tener que sacrificar cosas con tal de alcanzar y llegar al final de la carrera. Por eso es interesante que se usa esta metáfora de carrera precisamente, donde hay una salida y hay una meta de llegada. Entonces, yo tengo que, con entendimiento, planificar de tal manera que pueda hacer eso. Entonces, bueno, los que hemos ido a la universidad sabemos, ¿qué hago? ¿Matriculo 20 cursos de un solo en un semestre? Y podría hacerlo tal vez, pero eso no significa que va a tener éxito. Ahora, matriculo entonces un solo curso por semestre, claro, puede hacerlo también, posiblemente le va a tomar 10 años terminar de estudiar, pero entonces usted con base en su contexto, si tiene que trabajar, si está en la casa o lo que sea, dice, bueno, puedo llevar 3, 4, 5 cursos y voy a hacer esto y esto. Entonces, esa planificación adecuada para el éxito nos la da el entendimiento. Pero aparte de eso, y recuerden, todo esto porque es un contexto militar, los militares necesitan entendimiento para planificar sus estrategias militares. Y en esta época, por supuesto, tal vez para nosotros sea un poco más complicado entender esto, pero en aquella época los reyes tenían que salir a la guerra, entonces ellos tenían que tener estrategias, tenían que saber cuántos caballos de guerra tenían, cuántos caballos, cuánto de todo, cuántos soldados. Pero aparte de eso, no solo basta con hacer una estrategia. Aquí dice también al final del versículo 14 que se tiene poder. Poder, y esto es un paréntesis, a veces la traducción la traducción es bastante difícil para que estén orando por nosotros también. Pasar de un idioma a otro, lamentablemente a veces se pierden cosas. Y aquí particularmente con la palabra que se traduce al español como poder, la palabra hebrea que se usa está nuevamente contextualizada y quiere decir que es un poder heroico, o sea, no es cualquier poder, porque se puede tener poder para hacer otras cosas, pero aquí, por estar en un contexto militar, habla de un poder heroico y tiene que ver más con valor, con el valor que debe tener el soldado para ir a ponerle, bueno, en el caso antiguo, para ponerle el pecho a las flechas, hoy diríamos para ponerle el pecho a las balas, pero se requiere valor. Y bueno, en español se tradujo como poder, pero bueno, lamentablemente el español
es un idioma que no se caracteriza precisamente por ser económico en palabras. Nosotros a veces necesitamos 2 o 3 o 4 palabras para dar una idea. Hay idiomas como el griego, como el hebreo, que eran muy ricos semánticamente, entonces con una sola palabra podían dar una idea mucho más amplia. Pero bueno, entonces aquí les cuento. La palabra que en sus Biblias dice poder, al final del versículo 14, conlleva la idea de un valor heroico. ¿Y por qué? Porque entonces cuando uno tiene una estrategia para apuntar al éxito, aparte de eso tiene que tener la valentía para afrontar las situaciones realmente adversas que se van a venir, y aparte de eso tiene que tener la capacidad desde el punto de vista de habilidades para afrontar dicha adversidad. Entonces, vean todo lo que está resumido en esa palabra, es la valentía para poner en práctica su estrategia, y aparte de eso tener las habilidades para llevarla a cabo. Por ejemplo, yo pude haber hecho una estrategia para estudiar medicina, pero simplemente no hubiera tenido ni el valor ni hubiera tenido la habilidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque veo sangre y me desmayo o caigo en crisis. Entonces yo mejor me olvido de la medicina o todo lo que tenga que ver con ciencias médicas. Pero en nuestra vida en general, cuando nosotros apuntamos hacia el éxito espiritual, por ejemplo, nosotros debemos, con entendimiento, saber qué me dice la Biblia para mi vida espiritual. Bueno, debo buscar al Señor, debo vivir en santidad, debo apartarme del pecado. Esa es la parte del entendimiento, pero luego viene la parte del poder. Entonces debo tener el valor de hacer eso, debo tener la valentía para alejarme del pecado, debo tener también las habilidades, pero en este caso nosotros somos habilitados por el Espíritu Santo para hacer eso. Pero sí es cierto que debemos tener la valentía para decir, no, eso no es correcto, porque va en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, este es algo importante. El señor Bruce Waltke, en el Nuevo Comentario Internacional del Antiguo Testamento para el libro de Proverbios, dice lo siguiente: para que el consejo sea de valor, se debe tener no solo la estrategia para el éxito, sino también la fuerza para implementar dicha estrategia y no inmutarse ante la oposición que de fijo va a venir. Entonces, eso es lo mismo que nos dice el autor en este proverbio. Tenemos que, o en este capítulo de Proverbios, tenemos no solo que tener una estrategia para el éxito, como les digo, el éxito en todas las áreas de su vida, espiritual, material, familiar, individual, el que sea. Diseñe estrategias basado en el entendimiento, pero al mismo tiempo tenga la valentía y procure desarrollar las habilidades necesarias para llevarlo al éxito. Y quiero que vaya conmigo un momentito, por favor, a Corintios capítulo 1:30. Bueno, ahí va a estar proyectado también, pero primera Corintios 1:30 son excelentes noticias para nosotros como creyentes. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Nuevamente, pero gracias a Él, gracias a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Es decir, Jesucristo en esta época es nuestra sabiduría. Dios lo hizo nuestra sabiduría. Entonces, cuando nosotros tenemos temor reverente, estamos apuntando a Cristo. Y más que ahora, Jesucristo es nuestro redentor, quien nos ha justificado. Entonces, más que nada, o más que nunca, ahora tenemos la sabiduría encarnada en nuestras propias vidas. Y eso es algo muy importante. Y por eso es importante que nosotros, por supuesto, desarrollemos esa relación íntima, profunda con Jesucristo. Recuerden al principio que decía la sabiduría en el versículo 12: yo convivo con la prudencia o con el buen juicio. Si nosotros convivimos con Jesucristo, que es la sabiduría, por supuesto, entonces vamos a estar conviviendo con el buen juicio. Vamos a poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y esto es algo muy importante. Lamentablemente estamos en una lucha espiritual abierta contra el mundo, y pues debemos tener nuestras estrategias militares para hacerlo. De lo contrario, ustedes ven qué es lo que pasa. Para nosotros, digamos que vivimos en un contexto, después de casi 4 años de vivir en Papúa Nueva Guinea, nosotros no nos percatamos, o sea, no tenemos manera material de percatarnos cómo
se acelera, por ejemplo, la tecnología. Y para nosotros llegar acá y ver ahora que todo es Netflix y Disney Plus y todo es Plus y aparte de eso, nos decían, usted tiene Simpe móvil. Y yo, por amor a Dios, ¿qué es eso? Y ya usa Zoom y usa esto y lo otro. O sea, la tecnología vino para quedarse, por supuesto, y yo no dudo pues yo soy ingeniero también, yo por muchos años estuve en contacto con la tecnología y yo sé que eso es algo muy importante para el progreso de la humanidad. Sin embargo, lamentablemente la tecnología se ha estado usando por el mundo para pervertir y para torcer a la humanidad. Esa es la lucha en la que nosotros estamos abiertos. Vea, yo les cuento, nosotros llegamos y Marce y yo, desde que llegamos, a la fecha hemos visto 3 series en Netflix y en las 3 ha salido propaganda de toda la que usted me imagino que ya vio, desde identidad de género hasta teoría de la raza y todas estas cosas que son la moda. No hay un programa donde no se queden con las ganas y ya ni siquiera son mensajes ahí que pasan por debajo, o sea, plum, abiertamente, esto es lo que es. Pero nosotros, porque Jesucristo es nuestra sabiduría, nosotros debemos precisamente desarrollar más relación con Jesucristo que con la tecnología que nos rodea. Ese es uno de los retos que quisiera dejarles en esta mañana. ¿Cómo podemos hacer para estrechar, para fortalecer esa relación con Jesucristo? Debemos ceder algo, debemos sacrificar algo. Entonces, posiblemente el tiempo que le dedicamos a Facebook, a Instagram, a Netflix, a quien sea, vamos a tener que sacrificar esas cosas y mejorar o estrechar, como digo, esa relación que tenemos con Jesucristo. Porque de lo contrario, quien va a ir ganando la batalla es quien tiene más, digamos, más apertura y quien más nos rodea, que lamentablemente son los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Vamos a seguir en el versículo 15, la sabiduría sigue diciendo, y aquí viene una parte, o aquí se da un giro. Ya vimos que los primeros versículos nos llaman a nosotros precisamente como a desarrollar esa relación personal como individuos, es decir, nosotros somos base de la sociedad como individuos, entonces por supuesto debemos desarrollar un buen comportamiento ético. Aquí ahora cambia y va a hablar de las autoridades, de aquellas personas que gobiernan. En el versículo 15 dice, por mí reinan los reyes y, y promulgan, perdón, por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Aquí es interesante notar que el versículo 15, por supuesto, asume que los reyes o las personas que gobiernan son personas que están administrando de manera sabia o están utilizando la sabiduría para gobernar. Cuando sucede eso, que evidentemente no está sucediendo en esta época, pero cuando sucede eso, entonces, primero los reyes van a tener la capacidad de reinar y van a promulgar leyes justas. Entonces, eso es algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, yo mismo me incluyo, yo soy uno que soy ultra crítico de la clase política, de los gobernantes y de todo el mundo, pero a mí me da la impresión de que hablamos y nos quejamos y pues tampoco hacemos nada. Entonces, es importante que nosotros sepamos que primero, ¿cuáles son nuestras expectativas? Nosotros no podemos pretender que alguien que no tiene conocimiento ni tiene temor del Señor vaya a actuar de una manera justa. Aquí este mismo versículo nos lo dice. Solo aquellos que actúan con sabiduría, con prudencia, con discreción, con consejo, con buen juicio, con entendimiento y con valor, estarán preparados para decretar leyes justas y para gobernar de una manera justa. Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que nuestros gobernantes ni son sabios, ni son prudentes, ni son discretos, ni reciben consejo, ni tienen buen juicio, ni tienen suficiente entendimiento y no tienen valor. Entonces, evidentemente eso es así porque no tienen sabiduría. Pero entonces, ¿qué somos llamados nosotros a hacer? Hay un pasaje muy conocido y quiero que vaya conmigo un momento también a la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y ahí Pablo nos da una exhortación precisamente
¿Para qué es lo que podemos hacer? Quizás no hay mucho que podamos hacer, pero lo que podemos hacer es bastante importante. Primera a Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y aquí Pablo hace un énfasis, dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Por qué Pablo hará ese énfasis acá en que estemos orando por los gobernantes y las autoridades? Y vean que Pablo aquí no dice, bueno, oren por el buen emperador, oren por los buenos senadores, aquellos que están haciendo las cosas bien. No, aquí simplemente no especifica eso. Eso nos dice que nosotros tampoco podemos pretender o podemos decir, uy, no, es que yo no voté por esos, entonces yo, ¿cómo voy a estar orando? Y esos que se están robando la plata, ¿cómo voy a estar orando por esos? Precisamente por eso es que tenemos que orar, precisamente porque ya Dios permitió que ellos llegaran a estar en eminencia, que llegaran a estar en el poder, debemos orar para que de alguna manera ellos también aprendan a actuar sabiamente, lo que va a traer como consecuencia que van a actuar con justicia. Pablo le está pidiendo a Timoteo que anime a los creyentes a orar por un emperador que obligaba a todo mundo a que lo adoraran a él como si fuera un dios. O sea, no era un santito que digamos. Pablo le pide a Timoteo que motive a la gente a que oren por un senado romano que estaba en decadencia, que era corrupto también. Incluso yo incluiría en este grupo a las autoridades religiosas. ¿Quiénes eran las autoridades religiosas de los judíos en esa época? El Sanedrín con sus fariseos y maestros de la ley y escribas y todo eso, que también, particularmente a los cristianos, empezaron a tratarlos mal. Y Pablo era un ejemplo de eso. Él supo lo que fue con, digamos, autoridad brindada por los líderes religiosos, ir y perseguir cristianos y meterlos en la cárcel y maltratarlos. Este es el tipo de gente, tanto civil como religiosa, que Pablo está exhortándonos a que oremos por ellos. Y como les digo, quizás nosotros no podamos hacer mucho, pero esto que podemos hacer es suficiente para Dios. Oremos para que el Señor toque los corazones de aquellos que están gobernando actualmente nuestro país y están gobernando el mundo. Y pues esto es un buen anuncio, precisamente ahora que vienen elecciones en, no sé, creo que 8 meses más o menos. este, Vamos a cambiar de gobierno, tenemos la posibilidad de ir a votar, gracias a Dios. Entonces, desde ya empecemos a orar por aquellos que Dios va a permitir que lleguen al poder. No tengo ni idea de quién será. Posiblemente Marce y yo ni siquiera estaremos aquí cuando sean las elecciones. Nosotros posiblemente estaremos saliendo en enero de vuelta para Papua Nueva Guinea, Dios mediante. Pero igual, el estando allá no quita que nosotros tengamos la responsabilidad como creyentes de estar orando por aquellos que nos gobiernan, independientemente si lo están haciendo bien o mal. Aquí, volviéndonos a Proverbios, nos ha dado una serie de atributos por los cuales debemos estar orando. Oremos para que nuestros gobernantes actuales y futuros sean sabios, para que sean prudentes, para que sean discretos, para que acepten consejo, para que tengan buen juicio, para que tengan entendimiento y para que tengan valor de hacer las cosas correctas. Cuando pasen esas cosas, podemos saber que ellos van a estar entonces decretando leyes justas y van a estar gobernando de una manera justa y correcta. Entonces, al final de cuentas, nosotros como creyentes individuales y como Iglesia de Jesucristo estamos llamados y tenemos esa, digamos, esa misión de estar orando por ellos en lugar de quejarnos, pues nos quejamos y nos quejamos nuevamente. Y yo mismo como dicen, soga para mi propio pescuezo. Yo tengo que hacer lo mismo. Yo soy muy crítico, pero, o sea, yo tengo que cuestionarme a mí mismo cuánto oro para que ellos, empezando, desarrollen la sabiduría por medio del temor del Señor. Entonces, como usted ve en estos primeros 4 versículos, del 12 al 16, los 5, se nos habla de la base para una sociedad ordenada. La base de una sociedad ordenada implica dos aspectos: individuos, ciudadanos, con un comportamiento ético adecuado. Por supuesto, en nuestro caso como creyentes viene de la sabiduría que nos da el Señor. Y por otro lado, gobernantes también que están gobernando utilizando la sabiduría. Entonces,
oremos por eso. Y para ir terminando, vamos a ver la otra parte de lo que nos ofrece la sabiduría. Ya hablamos de la sabiduría como base de una sociedad ordenada, pero a partir del versículo 17 y hasta el 21, habla de algunos dones materiales para quienes aman la sabiduría. Entonces, en el versículo 17 dice, a los que me aman, les correspondo, a los que me buscan, me doy a conocer. Lo primero que me llama la atención es esa reciprocidad que la sabiduría ofrece. Cuando nosotros amamos la sabiduría y la buscamos, esta nos corresponde. Esto es una figura de amor que utiliza el autor aquí. Es decir, la sabiduría diciendo, si usted me ama, entonces yo le voy a corresponder ese amor. A mí me trae a la mente precisamente todos los que estamos casados, hemos tenido novio o novia, que yo no sé si usted puede remontarse atrás, por ejemplo, y piense en su esposo o en su esposa, cuando usted decía, uy, es que esa debe ser. Y entonces uno trataba de acercarse, pero cuando usted le hablaba y esa persona le correspondía, usted decía, wow, soy así, con blu, 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 y todos los corazoncitos alrededor y las maripositas. Ese tipo de correspondencia, la sabiduría nos la está ofreciendo a nosotros también. Si ustedes me aman y me buscan, yo les voy a corresponder. Es decir, estoy disponible para ustedes si... Entonces, procuremos buscar la sabiduría de esa manera con ese amor profundo. Aquí es importante, por ejemplo, en la parte B del versículo 17, a los que me buscan. Esto, y un paréntesis, yo no es mi intención criticar las traducciones de la Biblia porque yo mismo llevo una carga muy pesada sobre mis hombros y no quiero decir que una traducción sea mejor que la otra. Lo que trato de decir es, precisamente para que oren, hay muchos compromisos, no muchos compromisos, hay a veces decisiones que hay que tomar y a veces, lamentablemente, simplemente no se encuentra la palabra más adecuada. En el hebreo original, la palabra que dice buscar está intensificada. Entonces, no solo buscar, literalmente debería ser los que, y hay algún, me parece que encontré por ahí un par de versiones que sí lo hacen así. Lo que pasa es que nuevamente, hablando de la economía del lenguaje, tuvieron que ponerle una palabra extra. Pero lo más, digamos, lo que transmitiría más el mensaje original es si dijera, para los que me buscan con diligencia. Entonces, ¿qué es buscar con diligencia? No es solo buscar. Si ustedes le preguntan a Marce, yo soy muy dado a no ver las cosas que están frente a mis narices. Y ella me dice, busque, o se me pierden las llaves, búsquelas, ahí están. Y yo, pero no, aquí no están, no las veo, sí. Pero ella dice, no, el hecho que no las ve no quiere decir que están ahí. Y llega, de repente, abre una gaveta, sabe, ahí están las benditas llaves. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, efectivamente yo no busco con diligencia. Buscar con diligencia precisamente significa eso, buscar con cuidado, con profundidad, con yendo más allá, o sea, no hacerlo así por encima. La sabiduría dice, a los que me buscan con diligencia, me doy a conocer. Esa es parte de la reciprocidad. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Nosotros que amamos la sabiduría debemos buscarla con diligencia. ¿Por qué? Porque aparte de eso, nosotros somos los que buscamos la sabiduría. Aunque la sabiduría, si usted la ve de alguna manera, uno podría decir que está disponible para todos, realmente solo aquellos corazones regenerados por la palabra de Dios y por la sangre de Jesucristo son los que van a buscar diligentemente ser sabios. ¿Por qué? Porque solo un corazón regenerado es un corazón que puede tener temor reverente del Señor. Entonces, nosotros que ya hemos sido regenerados por Jesucristo, entonces precisamente debemos buscar la sabiduría de una manera diligente. ¿Qué es una manera diligente? Bueno, esta es la aplicación práctica para nuestra vida. ¿Cómo podemos buscar diligentemente la sabiduría? Una vez más, estrechando nuestra relación con Jesucristo. ¿Cómo estrechamos nuestra relación con Jesucristo? Bueno, una cosa práctica que a mí se me ocurre, en lugar de hacerme una maratón de Netflix de, no sé, 3 o 4 o 5 horas, entonces agarro y me hago un buen estudio bíblico y entonces busco diccionario, me busco un par de traducciones de la Biblia, busco alguna aplicación ahí donde hayan comentarios y me empiezo y voy versículo por versículo e incluso, bueno,
Ya ustedes creo que incluso hace un tiempo atrás, Mauricio, el hermano de Ronald, les dio un curso de exégesis, me parece. Hay herramientas, podemos prepararnos y tal vez no sabemos cómo hacer eso. Entonces, bueno, eso es un buen primer paso para ser diligente. Me voy a preparar para estudiar la Biblia de una manera adecuada, no solo agarrar y me leo 5 versículos, qué bonitos, y ya cerré la Biblia y ahora sí sigo con mi maratón de Netflix. No, hay que, recuerdan, al igual que los soldados, hay que ser disciplinado, hay que sacrificar, hay que ceder. Entonces, pues, ¿qué estamos dispuestos a ceder por estrechar nuestra relación con Jesucristo? El orar. La iglesia tiene 2 servicios de oración. Procuremos también estar orando, no solo individualmente como iglesia, es importante que como iglesia también estemos orando. Y aquí les acabo de dar ya bastante específica. Oremos por nuestros gobernantes y oremos por nuestros gobernantes presentes y nuestros gobernantes futuros. Pero entonces, busque ideas de cómo buscar o piensen ideas de cómo buscar diligentemente la sabiduría. Recuerden, ¿cuál es la sabiduría que buscamos ahora? La sabiduría, según Pablo en Corintios, es Jesucristo. Jesucristo es nuestra sabiduría. Ahora, Jesucristo vive en nosotros, por supuesto. Entonces, ¿qué querrá decir eso de que estemos buscando la sabiduría si de todas maneras Jesucristo ya vive en nosotros? Lo que se pretende es que sigamos desarrollando ese temor reverente por el Señor, ese respeto, de tal manera que yo actúo acorde a lo que Jesucristo me enseña. ¿Y cómo sé que me enseña Jesucristo? Pues solo pasando tiempo con Él por medio de la palabra y por medio de estar en oración con Él. Una de las cosas que a mí me gusta también enseñarle a mis hijos, no sé, tal vez usted tuvo la oportunidad de leer ese famoso libro que en un momento fue hasta una moda, de salieron pulseritas y todo, que se hacía la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa es una pregunta muy profunda y muy importante. Pero ahora, ¿cómo puedo yo saber qué haría Jesucristo? ¿Cómo puedo responder yo a esa pregunta? Pues la única manera que tengo de saber cómo respondería Jesucristo ante X o Y situación es precisamente conociéndolo a Él por medio de las Escrituras. Ahora, siguiendo en los últimos versículos, en el versículo 18 dice, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Cuando la sabiduría se personifica acá y nos habla de relación, nos habla de reciprocidad, nos habla de que yo les voy a corresponder, ya aquí ya no está hablando de atributos de la sabiduría, está hablando más bien de algunos beneficios, y que en este caso podríamos llamarlo, es una ganancia ético-espiritual, pero es una palabra muy de domingo, entonces no se preocupe por eso. Pero aquí la sabiduría, así como está dispuesta a hacernos prudentes, a tener buen juicio, a hacernos discretos, también está dispuesto a compartir con nosotros sus beneficios materiales. Y ahora, como un gran, ¿qué sería? No sé cómo se dice en inglés, disclaimer, pero como una advertencia, digamos, esto no tiene nada que ver con teología de la prosperidad ni nada de esas cosas. O sea, aquí no está diciendo, y si búsqueme, entonces usted va a tener un montón de riquezas. No, simplemente lo que trata de decir es que los bienes pueden ser también un beneficio que viene con la sabiduría. ¿Y por qué? Porque están a disposición de quienes lo buscan diligentemente, simplemente porque la sabiduría decide que sea así, de esa manera. ¿Por qué? Porque las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos también le pertenecen. Esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que cuando actuamos sabiamente, esto puede darnos incluso cierto estatus material y el honor que esto conlleva. Volviendo como ejemplo, si usted se prepara en su vida, si tiene la oportunidad de ir a la universidad y sacar su carrera y tener un buen trabajo, eso, si usted está actuando, haciendo todo eso con sabiduría, usted va a ser recompensado también, y esto no está mal, va a tener un buen trabajo, quizás va a tener un buen puesto, va a tener un buen salario, y eso también le va a dar cierto tipo de honor que muchas veces viene junto con la riqueza. Y esto, ¿por qué es importante tenerlo presente? Porque esto debe ser una contraposición también contra las riquezas malavidas. Las riquezas malavidas normalmente no traen honor. Vamos a la época de los cobradores de impuestos. A Saqueo nadie lo quería. ¿Por qué? Saqueo era un hombre rico. ¿Y por qué nadie lo quería? Porque todo el mundo sabía que las riquezas de Saqueo
eran mal habidas. ¿Cómo era rico? Robándole al pueblo. Y no solo saqueo, todos los cobradores de impuestos. Tan es así que era una categoría específica de pecador. Imagínense, ¿se acuerdan que decía? Es que este Jesús se junta con pecadores y con recaudadores de impuestos. O sea, tan grave era la situación. Volviendo lamentablemente a nuestros políticos, ¿cuántos políticos conoce uno que sean personas de honor? La gran mayoría tienen pertenencias, tienen riquezas, tienen muchas cosas, pero uno a veces se cuestiona de dónde obtuvieron todo eso y entonces no tienen ningún tipo de honor. Nosotros, por el contrario, podemos, de alguna manera, si actuamos sabiamente, tener riqueza y al mismo tiempo traer un honor que es un honor sano. Es decir, yo puedo decir, con la ayuda de Dios y más el esfuerzo que hice, he logrado tener esto y este, por lo tanto, estoy donde estoy, tengo este honor que tengo delante de la familia, delante de la sociedad, en la iglesia, donde sea. Eso no es incorrecto, siempre y cuando se haga de una manera sana y por supuesto siempre mantengamos en perspectiva que al final de cuentas Dios es quien merece toda la honra y toda la gloria. En el versículo 19 sigue diciendo, mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. No sé si usted recuerda cuando Esteban estaba leyendo el capítulo 3, hablaba mucho de esto también. Decía, dichosos los que me buscan, dichosos los que buscan la sabiduría. Y ahí también decía, igual lo mismo que dice aquí, es mucho mejor que las piedras preciosas, es mucho mejor que cualquier cosa. Entonces, ese debe ser, digamos, nuestra meta, alcanzar la sabiduría. Los bienes materiales pueden venir por añadidura, como decía Jesucristo, primero busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Así debe ser. Esto lo que trata de decir es que, por ejemplo, una persona amante de la sabiduría no escogería el oro o la plata, sino que escogería esa relación con la sabiduría. Ahora, eso no quiere decir que el oro y la plata, en representación, digamos, de las riquezas o de los bienes materiales, sean excluyentes como una eventual recompensa por parte de la sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón, Dios se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que sea. Y Salomón, yo me imagino que pudo haber pensado, bueno, de ahí puedo ser rey, entonces de ahí puedo tener, quisiera tener el ejército más poderoso del mundo, o podría tener el palacio más imponente de todo el mundo, o podría tener mil cosas diferentes, pero ¿qué pidió Salomón? Pidió la sabiduría. Y Dios, por haber pedido la sabiduría, por supuesto se la concedió y lo hizo el hombre más sabio, pero aparte de eso, no excluyó las riquezas que el Señor le dio, le permitió construir el templo de Jerusalén y no fue un templo así, digamos, muy baratico que digamos, o sea, era un templo opulento, oneroso, costó plata y este, Salomón disfrutó de todas estas riquezas. Pero nuevamente, ¿cuál fue su perspectiva? ¿Cuál fue su prioridad? Por supuesto, fue la sabiduría. Entonces, nuevamente, yo, por supuesto, no comulgo para nada con eso de que dele al Señor y el Señor le va a dar. O sea, eso es una herejía. Pero sí estoy consciente de que el Señor bendice a aquellos, por supuesto, que le aman. Y ahora, bendiciones vendrán en una y mil formas y en mil tamaños. O sea, yo no estoy diciendo que entonces sí, y usted va a ser sabio y entonces de repente se va a hacer rico. O sea, no le puedo afirmar eso. Pero sí yo creo y estoy convencido que Dios puede hacer algo. Si usted le busca diligentemente, si usted busca diligentemente esa relación con Jesucristo, que sería el equivalente a buscar la sabiduría y amarla, y aprender a ser juicioso, a aprender a ser discreto y todo eso, y yo también, el Señor de alguna manera tiene a disposición recompensas materiales que podrían estar disponibles. No quiero decir tampoco que es automático, que entonces usted va a hacer eso y flum, le van a aparecer. Puede que no también. Al final de cuentas, lo que debemos es confiar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe cuáles son los planes que tiene para usted y para mí, que son planes de bienestar y no de calamidad a fin de darnos un futuro. Entonces, simplemente confiar en Él. En los últimos dos versículos dice, voy por el camino de la rectitud
y por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Eso es interesante porque si usted lee los primeros capítulos de Proverbios, precisamente el padre le dice siempre al hijo, ande por el camino de la sabiduría, ande por el camino de la sabiduría, ande por el camino de la sabiduría. Aquí se da un giro y es la sabiduría diciendo, yo soy la que ando por el camino de la rectitud y por el sendero de la justicia. Esto lo que quiere decir es que la sabiduría tiene como hábito hacer lo que es correcto. Y por esa razón, si usted y yo buscamos diligentemente la sabiduría, y como vimos al principio, vamos a ser ciudadanos que vamos a tener un comportamiento ético adecuado, correcto delante del Señor y que proviene de la sabiduría. Y eso nos va a permitir entonces plantarnos firmes ante los ataques de la sociedad y toda su propaganda mediática y de redes sociales, incluso gubernamentales, y decir, no, esto es lo correcto porque esto es lo que dice la palabra. Que lo van a perseguir, que se van a burlar de usted, yo no lo dudo, tarde o temprano, vea, yo simplemente espero que en algún momento se desate la persecución contra la iglesia aquí o en algún lado, porque hacia eso apunta la situación en que estamos viviendo. Hace poco leí también de un maestro en Estados Unidos que fue suspendido por la junta directiva de la escuela porque llegó un estudiante transgénero y ustedes saben que ahora ellos quieren ser llamados con diferentes pronombres que desconozco cuáles son, pero entonces el maestro se rehusó porque le dijo, no es no es por el tema de los pronombres, pero yo los podría usar muy fácilmente. El tema es que yo estoy yendo contra la naturaleza porque simplemente, por más que uno acepte o no acepte, le guste o no le guste, y simplemente de manera biológica hay solo dos sexos, o sea, y eso es binario, aunque la gente diga, ya yo no soy binario ni nada de eso, bueno, pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que siguen habiendo hombres y mujeres, varones y mujeres, machos y hembras todavía, por así decirlo. Entonces, este maestro lo que decía es, yo no estoy haciendo lo que es mejor para esa persona porque lo estoy engañando. Le estoy mintiendo en la cara al decirle algo que él no es. Era un maestro cristiano y estuvo dispuesto a llegar a la conclusión, a la consecuencia. Por supuesto, él sabía que lo iban a suspender y no sería nada raro que lo vayan a crucificar ahí públicamente y todo, pero lo cierto del caso es que eso solo proviene cuando, solo lo podemos hacer cuando estamos precisamente arraigados en la sabiduría que nos da Cristo por medio de la palabra y vamos a tener que ir hacia eso. Por eso yo creo que siempre y ahora más que nunca es bastante válida esa pregunta. ¿Qué hubiese hecho Jesús en lugar de ese maestro? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos enfrentemos a todas esas disyuntivas y tengamos que decidir, hacemos para quedar bien, aunque nosotros no estemos de acuerdo, porque nosotros podemos decir, está bien, como decía Galileo, que dijo que entre dientes, cuando lo obligaron a decir que, que todo giraba alrededor de la Tierra, y que la luna estaba fija ahí, dice la leyenda que él dijo, bueno, está bien, tienen razón, la Tierra está, o sea, todo gira alrededor de la Tierra, pero le dicen que entre dientes él dijo, y sin embargo se mueve refiriéndose a la luna. ¿Por qué? Porque su ser interior sabía que sí, que las cosas no giran, o sea, lo único que gira alrededor de la Tierra, por supuesto, es la luna, pero no todo lo demás gira alrededor de la Tierra. A veces como cristianos nosotros podemos hacer eso y decir, uy, sí, hey, todo eso está mal, pero a la hora que me cuestionan digo, bueno, pues son derechos y todo, está bien, dejémoslo, pero no, simplemente no podemos, eso es lo que yo creo a lo que Dios llamaba ser tibio, o sea, simplemente somos o no somos, estamos o no estamos. Estamos en el reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. Para Dios no hay nada intermedio. Entonces, finalmente lo que trata de decir es que la sabiduría tiene el hábito de hacer lo correcto y por lo tanto, si nosotros buscamos la sabiduría diligentemente, podemos estar seguros que también vamos a estar desarrollando un comportamiento ético. Entonces, el versículo 21 dice que va por ese camino enriqueciendo. La palabra literalmente es otorgando heredad o una posesión permanente a aquellos que le buscan y acrecentando sus tesoros, es decir, lo que la sabiduría nos da, ya sea desde el punto de vista ético, cuando tenemos buen juicio, cuando somos discretos, tenemos conocimiento, o ya sea que nos lo da desde un punto de vista material, lo que trata de decir es que la herencia que recibimos de la sabiduría es algo que se acrecenta. De hecho, en hebreo
dice que va llenando sus tesoros. Bueno, acrecentando puede estar relacionado es haciéndolos más y más y más grandes. Es decir, la sabiduría no para de darnos estos beneficios. En fin, vivimos en una época que es bastante difícil. Se ha perdido el buen juicio, se ha perdido la razón. Nosotros como iglesia de Jesucristo y particularmente como iglesia del Betel estamos llamados a ser luz a las naciones, estamos llamados a ser de testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas y cómo nos transforma. Para hacer eso necesitamos sabiduría. Esa sabiduría, el mismo Jesucristo, Dios lo hizo sabiduría para nosotros y nos ha dejado su palabra y nos ha abierto la oportunidad de estar en comunión con Él permanentemente en su lugar santísimo. Para mí es una de las cosas más maravillosas que siempre pienso cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y lo podía hacer una vez al año nada más, y nosotros tenemos libre acceso al Señor 24/7. Y eso a mí me dice mucho acerca de Dios. O sea, realmente Él nos da todas estas bendiciones precisamente para que seamos luz a las naciones, para que hagamos discípulos de todas las naciones. Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, la aplicación que quiero dejarles precisamente es eso. Estemos buscando estrechar, mejorar nuestra relación personal con Jesucristo por medio del estudio profundo de su palabra, reflexión en ella, por medio de estar en oración constante con Él. Yo siempre he pensado, yo le enseño a mis hijos, vea, estar en oración constante no significa que entonces usted va a estar 3 horas seguidas orando, o que va a ser como Martín Lutero, que es, o sea, puede hacerlo, yo no digo que, pero yo siento que es como Pablo decía más bien, oren sin parar, en todo tiempo, cuando va en el bus, cuando va en el carro, cuando está haciendo el alto en el semáforo, cuando está en el baño. No necesita hacer oraciones de 3 horas, de 1 hora, o sea, simplemente esté orando, esté mejorando esa intimidad con el Señor en todo tiempo. Otro reto práctico que tenemos, nosotros somos llamados a orar por nuestras autoridades, y ya aquí hemos aprendido una serie de cosas por las cuales podemos pedir para nuestros gobernantes. Por supuesto, no podemos tener la expectativa de que así de la noche a la mañana van a actuar de manera justa, de manera correcta. Son inconversos. Estamos hablando de gente que no ha sido regenerada en sus corazones por la sangre de Jesucristo. Entonces, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible y Él los puede transformar y los puede regenerar de la misma manera que los regeneró a usted y me regeneró a mí. Pero lo importante es las cosas prácticas que podemos hacer. Entonces, como decía Esteban al principio, oremos por sabiduría, busquémosla diligentemente y hagamos aquellas cosas o aquellos ajustes que tengamos que hacer en nuestras vidas para desarrollar una vida correcta que agrada a Dios y que hace lo que le agrada. Vamos a orar y después, no sé, Esteban. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros huesos y de nuestra médula. Y gracias porque tú nos hablas por medio de ella, Señor. Qué privilegio tenemos de escucharte hablando en nuestro propio idioma. Qué privilegio tenemos de que hablas, por ser todopoderoso, hablas español y no tenemos que aprender hebreo, ni griego, ni ningún otro idioma, porque tú nos hablas en nuestra lengua materna, en el idioma de nuestro corazón. Y gracias, Padre, porque por ese privilegio hemos llegado a conocerte, por tu palabra hemos llegado a conocerte, hemos llegado a entregar nuestras vidas a ti, hemos sido transformados, hemos sido regenerados y tú nos has hecho tus hijos, Señor. Pero ahora que vivimos en esta época tan incierta, tan llena de maldad, tan llena de caos, queremos, Padre, levantarnos como creyentes que buscan diligentemente la sabiduría y que desarrollamos una relación de reverencia profunda a ti para adquirir esa sabiduría, de tal manera que también desarrollemos vidas éticas que te agradan, que nos llevan a hacer lo correcto, aun cuando signifique ir contra la corriente del mundo, aun cuando signifique ir en contra de lo que el mundo enseña por medio de las redes sociales, por medio de la prensa, por medio de los de comunicación, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, Señor. Ayúdanos y danos el valor heroico, como decía aquí, de poder planear con entendimiento cómo vamos a ir por la vida en el contexto en que estemos
agradándote, Señor, y danos, por favor, también la valentía heroica de hacer lo que sea necesario, aun cuando eso signifique burla, aun cuando eso signifique desprecio, aun cuando eso signifique cancelación o como sea que lo llamen en esta época, Señor, pero realmente que nuestro anhelo, que nuestro deseo sea agradarte y glorificarte a ti por encima de todo, y que nuestro anhelo y nuestro deseo profundo sea quedar bien contigo, pero que al mismo tiempo, Señor, podamos tener la sensibilidad y el amor, Señor, para hacer luz a las naciones, para continuar haciendo discípulos de ellas. Padre, sabemos que toda esta maldad que vemos es producto de estar alejados de ti, es producto de ese orgullo que hay en el corazón de cada ser humano, Señor, pero todavía necesitan que nosotros como individuos y nosotros como Iglesia del Betel vayamos y les digamos, no importa lo que diga el mundo, pero Dios todavía les ama y todavía está el sacrificio de Jesucristo disponible para ustedes, Señor. Pero sabemos y entendemos que se requiere sacrificio para eso, se requiere valentía, se requiere valor, Señor. Y danos, Señor, por favor, esas fuerzas para poder hacer lo que te agrada y para poder cumplir con tu gran mandato, ser tus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, Señor, porque sabemos que eso es lo que te agrada. Y sabemos, Señor, y confiamos que de todas maneras tenemos tu promesa de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y tu Espíritu Santo es quien vino a darnos poder precisamente para ser testigos en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a que a partir de este momento, cuando salgamos de aquí, estemos dispuestos a hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, Señor, para buscar diligentemente la sabiduría, para buscarla diligentemente en tu palabra, Señor, para buscarla diligentemente por medio de la oración a ti, Señor, y para que hagamos en todo tiempo lo que te agrada. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente, gracias por bendecirnos y nos retiramos también en un momento a nuestros hogares con ese anhelo de buscarte más y de respetarte más, reverenciarte más. En Cristo Jesús, amén. La Iglesia del Betel te invita a la primera conferencia virtual, Una mujer verdadera, permaneciendo en el diseño de Dios. Las fechas del 16, 17, 23 y 24 de julio. Inversión $10. Los fondos serán destinados al proyecto misionero en el idioma de su corazón, de traducción bíblica en Papúa Nueva Guinea. Acompáñanos y descubre el maravilloso regalo de ser mujer. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Sociedad del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos reunimos vía Zoom. Reunión de oración, jueves y domingo a las 9 a.m. Servicio dominical, 10 a.m. Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. También hacemos transmisión vía Facebook Live. Reunión de mujeres, Faros, tercer sábado de cada mes a las 3 p.m. Células virtuales durante el mes de mayo, jueves a las 7 p.m. Iglesia El Betel.